considerando y se le considera como una enfermedad. Porque dentro del dolor hay una serie de problemas, sobre todo en el dolor crónico, como les digo, hay una serie de cambios a nivel de los neurotransmisores cerebrales que tienen que ver con el fenómeno del dolor. Entonces, al haber esos cambios de las sustancias, de los neurotransmisores, eh, se intensifica y se cronifica el dolor, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Va a generar una serie de problemas eh, a nivel funcional, a nivel, eh, a nivel mental, a nivel emocional, ¿no? Sobre todo funcional y emocional. Una persona que sufre de dolores crónicos, que es lo que es lo más frecuente en el adulto mayor tiene dolores crónicos y reagudización de esos dolores crónicos. Entonces, el dolor ya no se le debe de considerar como un síntoma, sino como una enfermedad. ¿Por qué? Porque produce alteración de varios componentes, del componente funcional, la persona, por ejemplo, un abuelito con una artrosis de cadera de rodilla, que era funcional hasta hace 6 meses, por el dolor deja muchas veces de deambular, ya no pueden hacer sus cosas. ¿Y eso qué le genera? Le genera depresión y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ya no es un síntoma, no es un solo síntoma, sino que está produciendo una serie de alteraciones a nivel del organismo, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes ahora tienen que saber que el dolor no se le considera como un síntoma, sino como una enfermedad. Y es por eso que el tratamiento está dirigido a eso. Como es un síntoma, como toda la vida le hemos considerado un síntoma al dolor, lo único que hemos sabido dar es medicamentos, ¿no? Y encima dábamos medicamentos muchas veces erróneos, que no estaban dirigidos a ese tipo de dolor. Por ejemplo, si era un dolor neuropático, igual le daban AINES, ¿no? O le siguen dando AINES, meloxicam, naproxeno. Si es un dolor nociceptivo, ¿no? Le daban, ¿qué te digo, no? O sea, le podían dar AINES, por ejemplo, un abuelito que es diabético de larga data, hipertenso de larga data, ¿cómo estará ese riñoncito? Y le daban AINES por largo tiempo a los abuelos, ¿no? Entonces producían hemorragias digestivas, producían daño renal y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, el dolor muchas veces ha sido muy mal manejado, ¿no? Y como les digo, es por eso que el tratamiento del dolor no solamente es el tratamiento del dolor no solamente es dar medicamento, ¿no? El tratamiento del dolor conlleva a todas las cosas que le dije. Medicina, por eso que se le da medicina física, por eso que debe ir al psicólogo, al psiquiatra, porque cuando una persona tiene dolor crónico, que es lo que frecuentemente tienen los abuelitos, tiene ideas de catastroficación, o sea, es una catástrofe para ellos, ¿no? Que le va a ir mal en la vida, que ya no va a poder hacer cosas, que no va a poder hacer, que se va a morir con ese dolor. O sea, hay unas ideaciones de catastroficación, ¿no? De toda la situación. Y eso, y eso genera mucho más dolor, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes saquen de acá es básicamente que el dolor no debe ser considerado como un síntoma, sino debe ser considerado como una enfermedad. Y como es una enfermedad, necesariamente necesita un conjunto de actuaciones de diferentes especialidades que nos puedan aportar y ayudar a manejar ese dolor. Entre ellas medicina física, psicología, porque hay muchos artículos que hablan cuando, por ejemplo, se hace terapia cognitivo-conductual para estos pacientes que tienen dolores crónicos, por ejemplo, con fibromialgia, ¿no? Y se hace terapia cognitivo-conductual para mejorar esa ideación catastrófica de la situación, el paciente mejora, ¿no?
baja las dosis de medicamentos, de los opioides, qué sé yo, ¿no? Entonces, el dolor es mucho más complejo de lo que a nosotros nos explicaron y nos enseñaron en pregrado, ¿no? Y no sé, creo, en fármaco ustedes llevan manejo del dolor, en farmacología, Sí, llevamos el año pasado. llevan manejo del dolor. ¿Un quién? Llevamos Ya en llevaron, tercero, sí, fármaco, llevaron dolor, las ¿sí? escalas de... ¿Qué más llevaron ahí en dolor? Y les explicaron que el dolor era una enfermedad, pero no se acuerdan de qué clase de dolor. Nadie se acuerda de su clase de dolor. Milagros, Trujillo, ¿no están tus compañeras o no me escuchan? ¿Qué estamos? Pues? Pero no responden. Guido, tampoco está Guido. Bueno, si no hay nadie, entonces creo que dejamos la clase acá y les pido que vean las clases anteriores de... Aló, Doctor, sí, doctor. Yo soy Adriani. sí, dime. El dolor no es una enfermedad, que es solo, es un síntoma, es una consecuencia por una enfermedad, podría decirse. Cuando alguien puede estar lesionado o puede tener cefalea o un problema mental o una gripe, ahí puede tener dolor de cabeza. Cuando se lesiona o tiene eh, alguna lesión física, le va a doler en esa sección, ¿no? Bueno, eso es lo que yo me parece, ¿no? Que no es una enfermedad. O sea, no has escuchado nada de lo que dije. O sea, sí, sí le he escuchado, doctor. O sea, pero creo que si no, o sea, es como que mm, es un nuevo término, ¿no? Que usted nos está dando ahorita, ¿no? Pero desde antes, o sea, yo he entendido eso. Claro, antes nos han enseñado, y bueno, no tan, bueno, es que esto ha venido cambiando recién desde 2020-21, ¿no? Que con las actualizaciones de los conceptos de dolor que ha dado la IAPS, ¿no? La Asociación Internacional para Estudio del Dolor. Entonces, los conceptos han ido variando en el tiempo. Acuérdense que en medicina nada es permanente, ¿no? Todo está en constante evolución. Entonces, lo que a mí me preocupa es que no estén todos y que de los 9 que hay solamente hayan 2. El resto solamente dejó la cámara prendida o dejó el- ¿cómo se llama? El Teams prendido. Y de verdad me preocupa bastante porque en vez de invertir este tiempo en otras cosas, de repente haciendo la práctica con mi grupo, estoy dando la clase, y si no hay nadie, entonces de verdad
solamente les pido que vean las clases anteriores grabadas y sería lo suficiente, ¿no? Porque no me responde, o sea, he llamado a 3 personas y ninguna se están. ¿Mm? ¿Qué opina, doctora Rodríguez? Creo que hacemos eso, ¿ah? Bueno, doctor, me parece raro porque sí han estado en las clases anteriores. No sé, por qué estoy preguntándole. Pasado. Y tú has escuchado que he llamado Milagros, Trujillo, Guido, nadie responde. Chaunín, Chaunín. Buenos días, doctor. A mí no. Doctor, Sí, estoy presente. Buenos días, doctor. Yo también estoy presente. ¿Y qué pasó? doctor, buenos días. Yo también estoy presente, en Milagro. A ver. Ya me perdí en qué íbamos. Ah, bueno, como le digo, ¿no? Entonces, en las, Ya, Marlon online. Pero en la actualización de los criterios de dolor de la IAPS, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, estos conceptos han ido cambiando, ¿no? De considerarlo solamente como un síntoma a considerarlo como una enfermedad, ¿no? Porque produce una serie de alteraciones eh, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista mental y todo, ¿no? Y es por eso que el tratamiento, como le digo, está dirigido a esas alteraciones que produce el dolor, ¿no? Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Doctor, buenos días. Juanito. Entonces, entendemos que a partir de ahora nosotros lo vamos a considerar una enfermedad, ¿no? Como dijo una de las compañeras, hemos siempre venido, ¿no? Con demás cursos, siempre como un síntoma, ¿no? Es igual como está pasando, como ha pasado con la Organización Mundial de la Salud, que ha cambiado, por ejemplo, la vejez, ¿no? Que sé que lo hace como también como una enfermedad dentro del CIO. Ha variado también esta tecnología ahora que vendría a ser el dolor. Sí, así, doctor. Bueno, algo así. Te escucho muy entrecortado. No sé si es mi internet. Te escucho muy entrecortado. Pero sí, pues los conceptos van cambiando en el tiempo, ¿no? Los conceptos van cambiando en el tiempo y van produciéndose nuevas actualizaciones y todo eso. ¿Alguna otra pregunta? No ha entrado Giancarlo hoy día, ¿no? No lo veo. No, pero sí mencionó que tenía problemas de conexión. Muy bien. ¿Se ve la lámina? Sí, doctor. Sí, ¿Se doctor. ve, ¿Se ve la pantalla completa? No. Sí. Muy bien. A ver, pues, esta es la definición. Esta es una definición, todavía no la he actualizado, con la que ha salido el 2022. Pero el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, acompañada por una lesión tisular real o potencial. Acá lo que me falta poner es que es una experiencia personal, ¿ya? Es una experiencia personal, propia de la persona. Si yo me caigo y me raspo la rodilla, de repente a ti no te duele nada, pero a mí me puede producir un gran dolor. Entonces, por eso es que se le considera que es una experiencia personal propia de la persona, ¿ya? ¿Puede causar una lesión tisular real? Sí, pues, por ejemplo, un dolor nocivo yo me puedo cortar, me puedo golpear, ¿no? O potencial, por ejemplo, ¿no? En las personas que tienen fibromialgia, dolores nociblásticos, donde no hay alteración
del sistema nervioso central ni nada, pero la persona tiene dolor. ¿Ya? ¿Y cómo lo clasifican al dolor? Al dolor lo clasifican en dolor agudo y en dolor crónico. El dolor agudo es aquel dolor eh, que se produce, que dura menos de 3 meses. Y el dolor crónico es aquel dolor que es igual o mayor a 3 meses. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros identificamos a una persona con dolor agudo, lo que debemos evitar es que esta persona se convierta en una persona con dolor crónico. ¿Y cómo se puede convertir? ¿Por qué? Porque está siendo mal manejada, maltratada ese dolor y se va a cronificar y va a producir lo que yo le digo, los cambios a nivel de los neurotransmisores cerebrales, ¿no? Entonces, aquí el problema se hace mucho más difícil, ¿no? Cuando una persona tiene dolor crónico, la situación se hace mucho más difícil de poder manejar. Entonces, cuando hablamos de un dolor agudo, usualmente en el dolor agudo hay un daño tisular evidente, me golpeo, me quemo, me corto, ¿no? Tiene una función protectora. El dolor tiene su función, que es de protegernos. Por ejemplo, si yo me quemo, retiro el brazo. Si me están golpeando, me voy corriendo. Entonces, el dolor tiene una función protectora, ¿no? Incremento de la actividad. Hay un incremento de la actividad del sistema nervioso. El dolor se resuelve después de la curación. O sea, me quemo, me corto, se cura y ya no tengo dolor. Se va, ¿no? Pero cuando se convierte en un dolor crónico, las cosas van cambiando, ¿no? El dolor va más allá del periodo de curación. Por ejemplo, personas que han sido sometidas a grandes cirugías, a lobectomías, ¿no? A grandes cirugías abdominales. Eh, el paciente se cura, pero continúa con dolor. Pasan 3, 4, 5, 6, 8 meses y sigue con dolor, con dolor, con dolor. Y no solamente los sometidos a grandes cirugías, ¿ah? Pacientes que yo he visto que les han puesto un tubo de drenaje porque han venido por un derrame pleural, presentan dolor después de hacerles el procedimiento. El dolor aquí ya no tiene un propósito útil, ¿no? Por ejemplo, si el dolor agudo tiene una función protectora, aquí ya no, el dolor perdió esa función protectora. Ya no, ya no. Por el contrario, es un problema ya, ¿no? Hay cambios en la señalización de la detección del dolor, cambios de los neurotransmisores que la manifestaba. Y si el dolor se mantiene, va a provocar deterioro en la salud y en la función, ¿no? En la salud mental y en la parte funcional del paciente, ¿no? Entonces, miren esa gran diferencia del dolor. Lo que nosotros debemos intentar es evitar que ese dolor agudo se convierta en crónico, hacer un adecuado manejo de ese dolor, ¿ya? Porque cuando se cronifica, muchas veces el dolor es muy difícil de manejar, muy difícil. Y se ha visto que en las consultas, por ejemplo, más del 60% de los pacientes no encuentran alivio del dolor, ¿no? Son consultas frustras porque no mejora, no mejora el paciente. Con respecto a cómo se hace una valoración del dolor, ¿no? Viene un paciente con dolor y como en todo, eh, como todo en medicina, ¿no? La valoración inicial corresponde a hacer una adecuada historia clínica, ¿no? Una adecuada historia clínica. Sus antecedentes patológicos, sus antecedentes familiares, ¿no? Todas esas cosas. Qué intervenciones quirúrgicas le hicieron, qué cosa tiene. Y cuando se identifica, porque muchas personas vienen básicamente por dolor, tienes que ver en ese momento, por ejemplo, cuándo empieza el dolor, con qué calma el dolor, cuánto tiempo dura, hacia dónde se va el dolor, cómo es ese dolor, hinca, quema, arde, oprime, ¿no? ¿Tiene alguna situación especial ese dolor? ¿Ese dolor es en guantes de calcetín? ¿No? Eh, Todo lo relacionado a eso, ¿no? Es importante saber
cómo inicia, cuándo empieza, en qué momento se incrementa, en qué momento disminuye, si encuentra alguna posición para disminuirlo, cómo es ese dolor, qué mar, todas esas cosas son importantísimas. Y una buena exploración física y también una valoración funcional, porque los dolores muchas veces en los adultos mayores, cuando el dolor es crónico, ya hay una limitación para su marcha, ¿no? ¿Y cómo lo clasifican? Una clasificación etiopatogénica, ¿no? El dolor neuropático. Doctor, Sí. Dime, doctor, dime. disculpe que le interrumpa. Doctor, ¿estaba pasando sus PPTs, doctor? Porque se ha quedado en la primera, o soy yo. A No, Se ha sí ver. quedado en la tengo primera, diapositiva, doctor. ¿Sí? Sí, se quedó en la primera diapositiva, doctor. Wow. A ver. Ahí. ¿Pasó? no, no pasa. No, doctor, no pasa. A ver, vamos a ver. Doctor, buenos días, disculpe. Me Hola, llamó hace un Giancarlo. momento. Lo que sucede es que mi red está inestable y va y viene. No hay problema. Ahí. Ahí pasa. Sí, sí se ve Ahí algoritmo. sí pasa, doctor. Ya pasó. Voy a quitar la cámara. Realmente por eso no. A ver, ahí. Creo Está que en ya algoritmo no. valoración de dolor. Ajá. Sí se Ya, observa, doctor. ya. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente con dolor, tengo que hacer una valoración inicial. La valoración inicial incluye pues una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física y una valoración funcional. Y yo puedo determinar la clasificación etiopatogénica. Ahora, sí, pues si ustedes comienzan a revisar dolor, van a encontrar múltiples clasificaciones de dolor, que qué es lo que más genera es confusión en la persona, ¿no? O en las personas que estudian o que quieren leer, generan una serie de clasificaciones. Los reumatólogos utilizan otra clasificación para dolor que está más dirigida a lo que ellos ven. Los anestesiólogos, los oncólogos, eh, nosotros mismos que hacemos dolor también. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Yo voy a tratar de presentarlas las dos o tres más comunes que se utilizan, ¿ya? Eh, Ustedes saben que hay un dolor, esto lo he puesto de otra clasificación, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay el dolor nociceptivo y dentro del dolor nociceptivo está el somático y el visceral, el dolor neuropático, el dolor mixto que tiene de ambos y el dolor nociplástico, ¿ya? En el dolor, ¿cuál es la diferencia del dolor nociplástico y neuropático? Porque ambos son del sistema nervioso central. En el dolor neuropático se identifica una lesión del sistema nervioso, que puede ser del sistema nervioso central o puede ser del sistema nervioso periférico. Si es del sistema nervioso central, puede ser por un ictus, ¿no? por un deseo hemorrágico isquémico. Pero cuando es periférico puede ser por una neuralgia del trigémino, qué sé yo, ¿no? En cambio, el dolor nociplástico no se evidencia lesión en el sistema nervioso, pero la persona tiene dolor. Entonces, acuérdense, el dolor nociceptivo, ahí está el somático y el visceral, el dolor neuropático, el dolor mixto, que tiene de neuropático y tiene de nociceptivo, y el dolor nociplástico, ¿ya? Acá, bueno, lo han dividido de otra forma, ¿no? Dolor muscular, que es el síndrome miofacial, ¿no? Que es el dolor musculoesquelético, ¿no? Que otros lo llaman, lo pueden encontrar como dolor musculoesquelético, ¿no? Que al final es un dolor nociceptivo también.
quirúrgicos en las heridas, ¿no? Y el dolor mecánico, que también es un dolor nociceptivo, ¿no? Todos estos son dolores crónicos, ¿no? ¿No? Y miren acá, una vez que el paciente tiene dolor crónico, hay una valoración, se tiene que hacer evaluación psicológica y espiritual, ¿no? Y hacer un plan de cuidado. Y que no solamente, o sea, no solamente es la evaluación psicológica, ¿no? Sino física, mental y todo eso, ¿no? Como yo les decía, o sea, el dolor se le considera ahora como una enfermedad, no como un síntoma. ¿Por qué? Porque se tiene que tratar varias áreas, si no, no hay mejoría en el paciente, sobre todo lo que es el dolor crónico. Estamos hablando de dolor crónico. Estas son las vías de señalización del dolor, ustedes la conocen mejor que yo, ¿no? Acuérdense que en el dolor nociceptivo nosotros tenemos nociceptores superficiales, ¿no? Y nociceptores profundos. Los nociceptores superficiales, que son el dolor, que son los captan el dolor somático, cuando yo me golpeo, me fracturo, tengo una contractura muscular, y el dolor visceral, ¿no? Que es cuando yo tengo dolor de víscera hueca, ¿no? Que tengo cólico, dolor en la vesícula, cuando se incrementa el volumen de la cláusula de Gleason, ¿no? Ese es el dolor visceral, ¿no? Entonces tengo los sectores, ¿no? Son captados en la periferia, van hacia el asta posterior de la médula, suben, ¿no? Suben a través del asta posterior, suben hacia la región cerebral, ¿no? Y nuevamente baja ese dolor, ¿no? Y es donde se produce y uno siente el dolor. Por eso, los nociceptores periféricos van hacia el asta posterior de la médula espinal, siguen la vía ascendente, llegan al cerebro y baja la vía descendente, ¿no? ¿Cómo evalúa el dolor? En un dolor agudo, como les digo, o sea, en el dolor agudo, básicamente la persona eh, necesito herramientas unidimensionales, ¿no? Por ejemplo, yo hago un EVA, una escala del dolor, puede que sea suficiente en un dolor agudo, ¿no? Porque es agudo y no tengo una alteración mayor, ¿no? En cambio, cuando ya es un dolor crónico, yo necesito herramientas multidimensionales. ¿Por qué? Porque estas herramientas multidimensionales me ayudan a evaluar la parte funcional, la parte mental, cómo está la parte cognitiva, cómo está la parte eh, emocional, si hay depresión o no, que generalmente hay. Entonces, en estas herramientas yo no puedo, solamente me evalúa la intensidad. Acá me evalúa la intensidad, en la unidimensional solamente me evalúa intensidad del dolor. ¿Cuán intenso es? Lógico, porque es un dolor agudo. En cambio, en un dolor crónico, necesito que me evalúe sí la intensidad, pero también necesito que me evalúe otras áreas, como el área funcional, el área mental, el área emocional. ¿Ya? Acuérdense que para el dolor agudo puede que baste con una herramienta unidimensional, que solamente me evalúe la intensidad. Pero en un dolor crónico necesito que me evalúen la parte emocional, la parte funcional y la intensidad, claro está, ¿no? Esto ya ustedes lo conocen, un dolor de 1 al 3, un dolor leve, del 4 al 6, un dolor moderado y del 7 al 10, un dolor severo, ¿no? La optimización y efectividad del tratamiento. Ya sabemos, ya les he dicho que el 50% de los pacientes que van a la consulta no encuentran mejoría, ¿no? El resultado terapéutico está comprometido por las altas tasas de abandono del tratamiento en relación a la tolerabilidad y a la falta de expectativa. ¿Por qué? ¿Por qué es esto, no? ¿Por qué hay alta tasa de abandono al tratamiento? Uno, porque, por ejemplo, cuando utilizamos algún medicamento, un AINE, un opioide débil, un opioide mayor o un antidepresivo, no le explicamos los efectos adversos que pueden tener estos medicamentos. Entonces la persona muchas veces los abandona y los deja. Lo otro es que, por ejemplo, si yo utilizo un medicamento para un dolor neuropático,
tengo que explicarle que ese medicamento va a demorar en hacer efecto, que no va a hacer efecto inmediatamente. Entonces, las personas a veces no encuentran, o sea, piensan que toman y que a la media hora tiene que estar mejorando. Entonces, todas esas cosas se tienen que explicar. Muchas veces no se explica, se da la medicación y se le dice, ya está, continúe con eso, ¿no? Entonces, aparte de que no se hace una adecuada valoración del dolor, entonces, por eso es que hay tantas tasas de abandono, ¿no? Esta clasificación según la etiología y lo que les decía acá, ¿no? El dolor nociceptivo, ¿no? El dolor neuropático, el dolor mixto, que tiene nociceptivo y tiene neuropático, generalmente lo vemos en los pacientes con cáncer. Y acá me falta actualizar lo que ha salido este año, que es el dolor nociplástico. Ya lo teníamos, o sea, ya estaba identificado, pero no estaba dentro de la categorización del fenotipo del dolor. El dolor nociplástico va acá. Aquí es muy parecido, los dos son del sistema nervioso central, el nociplástico y el neuropático. Pero aquí, en el neuropático, hay daño del sistema nervioso central. En el nociplástico no, pero hay dolor. Y dentro del nociceptivo, acuérdense, tenemos el dolor somático y el dolor visceral. ¿Sí? Que acá dice que no es causado por la presencia de un estímulo doloroso en los nociceptores. Tenemos nociceptores superficiales, somático, nociceptores profundos, en las vísceras, dolor visceral. Predominantemente regulado por el sistema opioide, responde bien a los analgésicos y también a los inhibidores de apoferaminas y a los opioides, ¿no? El neuropático, dolor intenso, que puede acompañarse de otros fenómenos dolorosos, en ocasiones tiene una respuesta desproporcional al estímulo, ¿no? Asociado con movilidad severa y pobre calidad de vida, ¿no? El dolor puede ser, o sea, lo que yo quiero que entiendan que puede haber una combinación de los dolores, ¿no? Muchas veces dicen que este dolor nociplástico que yo les digo empieza como un dolor nociceptivo y puede empezar y puede convertirse en un dolor nociplástico. Como que este dolor nociceptivo en los pacientes con cáncer se combina y se convierte en un dolor mixto, ¿no? Que ya han visto que hay que cambiarle de nombre, porque acá también se puede combinar. Pero para fines de que ustedes lo entiendan, mejor es clasificarlo de esa manera, ¿no? Para que no se hagan más bolas. Y esto sí me ayuda a poder manejar mejor al paciente, ¿no? Me ayuda en mi práctica clínica esta clasificación. Unos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Del dolor nociceptivo, artrosis, dolor visceral, dolor de cabeza, los dolores oncológicos, sin lesión nerviosa, porque ya ahí estaríamos hablando del mixto. El neuropático puede ser periférico, puede ser central. Y miren los mixtos, ¿no? Dolor de espalda por lesión de la disfunción nerviosa más activación nociceptiva, dolor de espalda con componente radicular, síndrome de dolor regional tipo 1, ¿no? Sin lesiones nerviosas. Aquí ya hay combinación de estos dos, ¿ya? Y esta es otra clasificación, ¿no? Esta es otra clasificación eh, que utilizan más los reumatólogos, ¿no? El dolor nociceptivo, el dolor inflamatorio, el dolor neuropático, y este dolor disfuncional, que es el que actualmente lo están llamando como dolor nociplástico, ¿no? Acá, por ejemplo, no habíamos visto en la anterior clasificación el dolor inflamatorio, que es muy frecuente para ver a los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, ¿no? O sea, hay múltiples clasificaciones, ¿no? De repente hay algunas especialidades que lo han tratado de llevar a su forma, a lo que ellos requieren durante la práctica clínica, ¿no? Pero no se confundan, todo es casi lo mismo con diferente nombre. Y para hablar un poquito del dolor nociceptivo, acuérdense que el dolor nociceptivo puede ser somático o visceral. Entonces, el nociceptivo causado por un daño tisular, actual, potencial, un estímulo, o sea, hay un estímulo del nociceptor superficial.
Y eso está regulado por el sistema opioide. Por eso que cuando yo doy un opioide, mejora. Responde bien también a los AINES, ¿no? El nociceptivo responde bien a los AINES y a los opioides. El neuropático es un dolor en asociación con otra lesión del sistema nervioso central, ¿no? Del sistema nervioso, puede ser central o periférico, ¿no? Hay una respuesta a veces desproporcionada al estímulo dado, ¿no? Y puede acompañarse de otros fenómenos como alodinia, ¿no? O sea, la alodinia quiere decir, a ver, que la respuesta es muy desproporcionada a lo que yo pienso. Por ejemplo, si yo a una persona con dolor crónico de tipo neuropático, yo le paso una pluma o un pedacito de papel en la zona que duele, le genera un dolor pero inimaginable. Entonces esa es la alodinia, es la respuesta desproporcionada a un estímulo. Y a estos pacientes tú le puedes tocar un poquito y va a revolcarse de dolor. Hay ese fenómeno, se produce ese fenómeno en los dolores crónicos, asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida, ¿no? Imagínate la persona cómo puede vivir con dolor. El dolor inflamatorio, que es el dolor que generalmente se da en las enfermedades reumáticas, AR, ¿no? Por un ejemplo clásico, ¿no? Entonces acá estos responden a los antiinflamatorios, ¿no? Y el dolor disfuncional, que actualmente lo han cambiado como se llamara dolor nociplástico, donde aparentemente no hay una lesión del sistema nervioso central, ¿no? Dolor con hipersensibilidad que resulta de un proceso central anormal ante un estímulo. Es un proceso anormal, pero no hay lesión evidente, ¿ya? Ocurre sin estímulo nocivo identificable o daño del sistema nervioso, no hay. Disfuncional ahora se llama nociplástico. Hay un balance alterado de excitación e inhibición de las vías centrales, y el dolor funcional y neuropático comparten algunas características comunes. Ambos son del sistema nervioso central. En uno hay lesión, en el otro no hay lesión. Y estos son los componentes. Tratamiento de dolor y componente es el tratamiento. Por ejemplo, esto es básicamente nosotros para ver, básicamente para que nosotros veamos esto, ¿no? A ver. El dolor nociceptivo responde muy bien a los AINES y a los opioides débiles y a los opioides potentes. El AINE no responde al dolor neuropático, nada. ¿Los opioides débiles responden al dolor nociceptivo? Sí. Al dolor neuropático, algunos. El único opioide débil que responde en cierta medida al dolor neuropático es el tramadol, no hay otro. Y dentro de los opioides potentes van muy bien para el dolor nociceptivo, pero para el dolor neuropático, más o menos. El único que va para el dolor neuropático entre los opioides potentes, tenemos la buprenorfina y el tapentadol, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia de tratamiento? Como es multimodal, ¿no? Si, lógicamente, el tratamiento farmacológico es la parte central, es lo óptimo. La terapia psicológica es importantísima, las terapias cognitivo-conductuales, la educación del paciente, medicina física y rehabilitación, y la terapia intervencionista, ¿no? Cuando no hay mejoría de esto, nos ayuda la terapia intervencionista, ¿no? Bloqueo, radiculopatías, todas esas cosas, ¿no? Y esta es la escalera analgésica, que ustedes ya lo conocen, ¿no? El primer escalón está dado por los AINES, el paracetamol, el metamizol. El segundo escalón por los opioides débiles, codeína, dihidrocodeína, el tramadol. El tercer escalón por los opioides, eh, potentes, ¿no? Morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina, ¿no? Y cruzando todos los escalones están los coadyuvantes, ¿no? Los medicamentos coadyuvantes, los anticonvulsivantes, los bloqueadores de canales de sodio, los corticoides, ¿no? Todos ellos nos ayudan
a, a combatir también el dolor, ¿no? Pero cruzan todas las, cruzan todas las escaleras, ¿no? Uso de AINES en el dolor crónico. La mayoría de los pacientes con dolor crónico son tratados con AINES. Un error, grave error. Imagínense un abuelito eh, que ha tenido historia de gastritis, de úlcera péptica, le dan AINES, tiene artrosis severa, tiene artrosis de rodilla, de cadera, y le dan AINES. Por eso que el 70% de los casos tratados con AINES deben cambiarse debido a un control inadecuado, porque generalmente el AINE es para manejar un dolor leve a moderado, hasta ahí nada más va. El uso crónico de AINES ya saben ustedes qué produce, ¿no? Sangrado intestinal, problemas renales y todo eso, ¿no? Acá hay una tablita donde habla sobre los riesgos de los analgésicos no opioides, o sea, de los AINES, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando la persona tiene un problema gastrointestinal, se da problemas a nivel gastrointestinal, cardiovascular, los AINES, ¿no? Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo? El haber tenido un antecedente de úlcera péptica o sangrado, haber tenido sangrado activo por úlcera péptica en los últimos meses. Ahí, en estas situaciones, está contraindicado a los AINES. Dicen que con precaución los COXIP, pero al final, no, al final está contraindicado. Igualito, en los pacientes, ¿qué problemas cardiovasculares me pueden producir? En los pacientes que tienen falla cardíaca, en los que tienen falla de miocardio, antecedente de hipertensión arterial e infarto, también están contraindicados los AINES, ¿no? El paracetamol, otros analgésicos no opioides utilizados como el paracetamol. El paracetamol es un medicamento muy bueno también para manejar el dolor. Podemos utilizar hasta 4 gramos de paracetamol al día, ¿no? Podemos darle 1 gramo cada 4 horas. Bueno, el riesgo que haga pues una toxicidad hepática, pero no es muy frecuente, ¿no? El metamizol también lo utilizamos como un medicamento analgésico, antipirético, por sus efectos antiinflamatorios leves que tiene, ¿no? Y tiene también acción antispasmódica, ¿no? Hay riesgo de granulocitosis alérgica después de la inyección, ¿no? Pero no realmente no, acá en Latinoamérica no ha habido ningún riesgo de eso. Es por eso que hasta ahora lo siguen utilizando, ¿no? Para la fiebre. Y la terapia opioide es la terapia usualmente de primera línea. ¿Para qué? Para el dolor agudo severo, para el dolor crónico moderado severo relacionado con cáncer, VIH o enfermedad terminal, ¿no? Para dolor oncológico, para dolor crónico moderado severo, ¿no? Relacionado con cáncer, VIH, enfermedad terminal. Y ahora también para el dolor crónico no oncológico. El uso a largo plazo de las terapias opioides en diversos síndromes dolorosos está aumentando. La evidencia reciente va en aumento y es aceptada por los especialistas del dolor, ¿no? Esta es la clasificación de la OMS: opioides débiles, tramadol, codeína; opioides fuertes, morfina, oxicodona. La eficacia, principalmente efectivos en el dolor no efectivo, parcialmente en el dolor neuropático. Ya lo hemos dicho. Actúan a nivel de los receptores mu, kappa y gamma. Los mu pueden producir depresión respiratoria, estreñimiento, euforia, miosis, vómito. ¿Cuál es lo más frecuente que produce? Estreñimiento y vómito. Depresión respiratoria podrían producir cuando tienen dosis altas, ¿no? Pero las dosis que generalmente utilizamos para empezar a manejar el dolor, ¿no? Los receptores kappa, analgesia, un poco más, aumenta la diuresis, disforia, alucinaciones. Y en los gamma todavía no se conoce muy bien qué es lo que produce, ¿no? Recomendaciones de los analgésicos opioides: tratamiento de dolor moderado a grave, cáncer, VIH, cirugía, accidentes, tráficos y urgencias, anemia falciforme, dolores crónicos, ¿no? La anemia falciforme también está indicado a los opioides. Y esto es para que ustedes vean, estos son los medicamentos coadyuvantes, ¿no? Estos son los medicamentos coadyuvantes. Los antidepresivos, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina. Pero esto es para el dolor, estos son los coadyuvantes, ¿no? Generalmente
estos de acá que les dije acá, que cruzan todas las escalas, ¿no? Y esto generalmente se utiliza para el dolor neuropático y el dolor nociplástico, ¿no? Duloxetina, venlafaxina, metilpilina, todos son antidepresivos, ¿no? La pregabalina, la gabapentina, los antiepilépticos carbamazepina, otros coadyuvantes como los apósitos de lidocaína, parcia de capsaicina, prednisona, dexametasona, clonazepam, baclofeno, para la espasticidad que da a veces a los pacientes, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Y este es de la guía de la Sociedad Americana para Manejo del Dolor en Adulto Mayor. Ellos han recomendado, son las recomendaciones. Todos aquellos pacientes con dolor moderado, severo, deterioro funcional secundario y con una afectación de la calidad de vida en relación con el dolor deben ser candidatos a terapia de flow. Los pacientes con dolor frecuente o continuo de base deben seguir tratamiento pauta fija para conseguir la dosis estable, ¿no? Los profesionales debemos anticiparnos, valorar e identificar potenciales efectos adversos asociados a la terapia opioide. Las dosis máximas de paracetamol, AINE, no deben exceder cuando se combinan a dosis fijas con opioides como parte del régimen emergencia. Cuando se prescribe fórmulas de liberación retardada, debemos anticiparnos al dolor incidental. El dolor incidental es aquel dolor, por ejemplo, yo tengo un paciente controlado, está controlado su dolor, y en algún momento hace un pico intenso de dolor. La metadona debe ser utilizada con cautela por profesionales entrenados en su uso y riesgo, ¿no? Y pacientes en tratamiento con opioides deben ser periódicamente valorados en relación con la efectividad del fármaco, efectos adversos, seguridad y cumplimiento del tratamiento. Bueno, estas son las barreras porque para el tratamiento efectivo de los opioides. Uno, por parte hay barreras porque desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de los pacientes. Desde el punto de vista profesional hay miedo en provocar adicción a los opioides. Hay obstáculos legales, ¿no? Las recetas son recetas, pues, son recetas especiales, hay que hacer un trámite para sacar, todas esas cosas, ¿no? Miedo a los efectos secundarios de la medicación, por eso cuando uno da opioide tiene que conocer el opioide al revés del derecho. Ignorancia respecto a la valoración adecuada del dolor, falta de instrumentos de valoración estandarizados, ¿no? Falta de formación adecuada en el manejo del dolor, creencias sobre cómo debe responder apropiadamente el paciente, ¿no? Ignorancia sobre la fisiopatología del dolor, fallo en identificar el dolor como una prioridad a tratar. Acuérdense que ya les he dicho, es una enfermedad, no es un síntoma. Fallo en el sistema para mantener los profesionales adecuadamente formados en lo que es alivio del dolor. Y costes y coberturas inadecuadas de fármacos según nivel de asistencia. De los pacientes, etiología multifactorial, comorbilidades, polifarmacia. Lógico, porque hay mucho más posibilidad de que haya efectos adversos. Por ejemplo, puedo estar utilizando un antidepresivo con tramadol y tengo riesgo de que me haga un síndrome serotoninérgico. Dificultad en la comunicación con el paciente. A veces algunos tienen deterioro cognitivo, manifestación atípica del dolor, expectativas respecto al dolor y experiencias previas de tratamiento, ¿no? Retinencias de comunicar el dolor o tomar tratamiento del mismo paciente, ¿no? Creencias por parte de los profesionales y los ancianos de que el dolor es consecuencia de la edad, ¿no? Está viejo, pues tiene derecho a dolerlo, ¿no? Fatalismo respecto al dolor y miedo, signo de debilidad, progresión de la enfermedad, no cura, tratamiento, ¿no? Cercanía a la muerte, ¿no? Muchas veces le digo a los pacientes, pero bueno, habrá que darte morfina, ¿no? Por tu dolor, porque a veces no tenemos oxicodona. No, doctor, eso dan a las personas que mueren. Entonces, hay una ideación inadecuada de la situación, ¿no? Muy bien. Pregunta. Preguntas.
preguntas? Parte ninguna, doctor. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno. Hoy día, ¿quién hace la... Hoy día, ¿quién hace Seminarios. seminario? Yo, doctor. Muy bien. Ahora Ya, comparto. sabes, perdón, Rodríguez, vamos a tener que hacer una reunión extra para ver cuidados paliativos, una horita por lo menos. Hay que coordinar en el transcurso de estos días, ¿ya? Está bien, doctor. Ya, porque es un poquito más largo, más nos vamos a demorar. Vamos con lo del seminario. Es cardiovascular, ¿no? Sí, doctor. Cardiovascular, ¿no? Corto nomás, no más de media hora. ¿Se puede observar? Sí. Y se Sí, observa. sí, sí. Ya, ok, gracias. Bien, entonces vamos a hacer lo que es el seminario número 3, o que es enfermedades cardiovasculares en adulto mayor. Bien, primero vamos a hacer un review de lo que es los cambios fisiológicos del sistema cardiovascular en el envejecimiento. Ya, primero vamos a recordar algo. ¿Qué es lo que primero se va a alterar en lo que es en la persona, paciente de adulto mayor? Es la resistencia periférica va a aumentar. Consecuencia de esto va a haber una mayor hipertrofia ventricular, porque hay mayor resistencia, necesitamos mejorar esta bomba impelente del corazón, que son los miocardiocitos. Entonces, esta hipertrofia, al aumentarse, lo que va a causar es una menor distensibilidad, esa capacidad de elasticidad que tienen estas células. A largo tiempo, al perder esta capacidad, estos miocitos se alteran y suelen morir. Bien, eso es en largo tiempo. Pero ¿qué pasa una vez que se pierde la distensibilidad? Entonces, con esto, menor distensibilidad y más tiempo de relajación, porque este aumento de contractibilidad va a suplir el efecto de lo que es la resistencia periférica. Entonces hay más tiempo de relajación, lo que se denomina diástole, ¿no? Entonces esto de aquí explica una de las compensaciones que se dan, lo que es, hay aumento de hipertrofia, sí o sí, pero se va a compensar con aumento de la diástole. Y es por eso que el paciente anciano no se descompensa aún con este cambio hipertrófico. Bien, y eso también explica de por qué la frecuencia cardíaca en reposo no se modifica con la edad, ¿ya? A menos que el paciente ya haga un sobreesfuerzo, ¿no? Y esta compensación se pierde. Ahora, respecto al miocardio, como se ha mencionado, el miocardio, los miocardiocitos van a presentar alteraciones. Va a haber un acúmulo de lípidos, en lo que se denomina uno de ellos la lipofucsina, lo que a su vez, con el tiempo, va a conllevar lo que es un remodelamiento cardíaco, lo que se denomina fibrosis, y va a llevar a la rigidez ventricular, ¿no? El endocardio se adelgaza, las válvulas se calcifican. Aquí es importante recordar que el mayor repercusión funcional va a ser en la válvula aórtica. Lo que es la actividad de marcapasos también se va a alterar. Recordemos que el porcentaje va a reducir hasta un 70%, y esto lo que va a causar son las arritmias. Respecto a la angiotensina intracardíaca, esta va a aumentar su función respecto a uno va envejeciendo, y lo que también va a llevar a lo que es un remodelamiento cardíaco, una fibrosis. Y una vez que ya hemos visto esto, vamos a ver la epidemiología. ¿Por qué es importante aprender sobre enfermedades cardiovasculares en el anciano? Porque es muy frecuente. Alrededor de casi la mitad de pacientes adultos mayores van a fallecer de estas enfermedades cardiovasculares, o va a ser una causa de comorbilidad, ya que después de que tengan esta enfermedad van a tener dependencia física, deterioro cognitivo, depresión. Ahora, ya sabemos que es importante porque es muy frecuente, entonces vamos a ver cuáles son los factores de riesgos asociados a estas enfermedades cardiovasculares en la persona mayor. Bueno, ya lo sabemos en adultos jóvenes, pero en adultos mayores hay diferentes. Aquí lo vamos a ver los modificables, lo que podemos hacer, y lo vamos a dividir en factores de riesgo conductuales y metabólicos. De los conductuales ya los conocemos, lo que es tabaquismo, actividad física y sobrepeso. Y en los metabólicos va a haber varios, entre los más representativos va a ser la hipertensión arterial, la dislipidemia y diabetes mellitus. Aquí vamos a ver sobre la hipertensión arterial, ya que dislipidemia y diabetes mellitus se va a ver en otros seminarios. Bien, comencemos con hipertensión arterial. Bueno, recordemos las categorías de presión arterial dadas por la Asociación Americana de Cardiología. Y vamos a ver que normal se va a hacer menor a 120, la presión sistólica, ojo con eso, y la diastólica menor a 80.
Conforme esta sistólica se va elevando y vemos cómo la diastólica se mantiene, vamos a ir definiendo de otra manera. Por ejemplo, elevada, mayor a 120, y recién hablábamos de presión arterial elevada cuando es mayor a 130. Y definimos como ya presión alta en estadio 2 cuando es mayor a 140/90, lo que nosotros generalmente nos aprendemos que se hace en consulta al menos 2 veces en ambos brazos, y que el promedio de esto y sale mayor o igual a 140/90, decimos que es presión arterial, hipertensión arterial. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que no solamente se depende de ambos valores, sino que uno solamente es suficiente, en este caso, presión arterial sistólica, para definir que el paciente es hipertenso, ¿ya? Bien, ahora, hay otros términos como la pseudohipertensión en ancianos, que lo que se refiere es un elevado de la presión arterial sistólica aislada, y esto más que todo es porque las paredes vasculares van a ser duras, rígidas. Entonces, cuando nosotros insuflamos, estos no se van a ocluir, y por lo que se va a ver una falsa elevación de la presión arterial sistólica. Ya. Esto se soluciona haciendo un seguimiento a nivel de las tomas de la presión arterial en casa, lo que se llama el mapa, que vamos a ver más adelante. Y lo otro es el síndrome de bata blanca, ¿no? Que es cuando el paciente tiene un aumento de la presión arterial sistólica cada vez que va a consulta, ¿no? Y eso también se soluciona con el mapa. Bien, entonces ya hemos hablado del mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y son comparables con el grupo de jóvenes, ¿no? O sea, que tienen igual efectividad, ya sea se ha visto en jóvenes como en adultos mayores. Entonces, se recomienda su uso. Respecto ahora a qué podemos hacer una vez que ya tenemos al paciente con hipertensión, ¿cuál es el manejo? Entonces, ya haciendo un review, es primero manejar estilos de vida, ¿no? Lo que se va a hacer es bajar de peso, adoptar una dieta o una mejor, un estilo de vida higiénico dietético, aumentar la actividad física, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que hacemos esto y vemos cómo los beneficios bajan la presión arterial, vamos a ver lo que es, qué se recomienda farmacológicamente, ¿no? En realidad, las guías nos dicen que tiene que ser más individualizado, ¿ya? Y que hay que tener un ojo en lo que es la hipertensión sistólica aislada, porque es lo más frecuente. El 90% de pacientes tienen solamente elevado la presión arterial sistólica. Respecto a lo que se suele decir de que es la primera línea un diurético tiazídico, a diferencia de lo que se le da al paciente joven, que la primera línea es un YECA y un ARA2. ¿Ya? Y hay que tener mucho en cuenta lo que es los betabloqueadores, que tienen solamente indicación cuando tienes una comorbilidad cardíaca, es insuficiencia o patología coronaria. Bien, ahora respecto al uso de hipertensivos en los fármacos, es una gran variedad. Lo que vamos a ver es que respecto a los YECAs, se le va a dar a casi a todos prácticamente los que tengan comorbilidad anterior, ya sea insuficiencia cardíaca, diabetes, etcétera, ¿no? Mientras que los calcio antagonistas sí son más específicos tanto para riesgo coronario y diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cuál es el manejo? Entonces, una vez que ya tenemos que el paciente tiene hipertensión, o sea, mayor a 140/90, o 140/45 cuando es mayor a 80, entonces se le hace modifica ese estilo de vida, y si no alcanza recién el objetivo, lo que se le va a hacer es iniciar tratamiento farmacológico, y dependiendo si tiene comorbilidades asociadas o no, ya sea, si los tiene, vas a iniciar dependiendo de cada uno, ¿no? En un caso vas a usar YECA, en otros ARA2, calcio antagonistas, ya. Mientras que si tiene comorbilidades, generalmente está asociado a que debes usar mucho más fármacos, una combinación de eso entre 2 a 3, ¿ya? Y si aún así no se alcanza el objetivo de la presión arterial, aquí se hace ya manejar más dosis, ¿no? Ya no solamente se da las dosis establecidas, sino se aumentan las dosis y se combina a su vez. Bien. Una vez que ya hemos hablado de la hipertensión, vamos a hablar del síndrome coronario. Bien. Ahora, ¿cuál es la epidemiología del síndrome coronario? Ya, a diferencia de la hipertensión arterial, también es frecuente, pero no tanto como la hipertensión, en realidad el 35% de muertes. Y además, esto vamos a ver que se va a dividir en diferentes tipos de síndrome coronario agudo, que es, por ejemplo, ¿no? El 83% se desarrolla en personas mayores de 65 años, o sea mayormente están en las personas adultos mayores, ¿ya? Ahora, este es un tema importante, al menos en lo que es geriatría, porque los ensayos clínicos que se dan generalmente no son en personas adultos mayores, ¿no? Por eso hay una cierta incertidumbre en lo que es en el balance de riesgos-beneficios de los tratamientos que se dan en síndrome coronario agudo. Ahora, es importante saber esto porque el síndrome coronario agudo, como lo conocemos en adulto joven, es distinto en adulto mayor. Es por eso que se habla de equivalentes sistémicos. Mientras que un síndrome coronario agudo en adulto joven, vamos a ver que la principal sintomatología es el dolor torácico. Aquí no. Aquí lo mayormente es, uno, la comorbilidad asociada a insuficiencia cardíaca o la disnea. Es decir, que un paciente va a venir con dificultad de la ventilación.
y uno va a pensar en unas patologías probablemente pulmonares, pero no lo es, está frente a un síndrome coronario agudo, es por eso que es la importancia. Y vemos aquí como la diaforesis, náuseas, vómitos y síncope también están asociados a un síndrome coronario agudo. Bien, respecto a la clínica, como habíamos mencionado, pacientes con dolor torácico agudo típico, elevación en presidente mayor a 20 minutos es generalmente asociado a los que son síndrome coronario agudos con ST elevado, ¿no? Igual que los adultos jóvenes. ¿Ya? Recordemos que esto está relacionado con lo que es una oclusión coronaria aguda total, ¿ya? Y que se recomienda una reperfusión rápida, ¿ya? Porque el paciente está en peligro de muerte. Ahora, en cambio, los que no tienen elevación del segmento ST, ¿ya? O se le llama también angina inestable, generalmente en el EKG vamos a ver ondas T planas, ¿no? O si no, una inversión de las ondas T, ¿ya? O ausencia de las ondas T. Eso también es típico en los ancianos. Es decir, en adulto joven nos enseñan inversión de ondas T, a menos en angina inestable, pero aquí no. Aquí puede estarlo o no puede estarlo o puede estar de otra manera. ¿Ya? Bien, respecto a qué se recomienda, pues monitorizar al paciente con EKG, ¿no? Más que todo es el control de funciones biológicas. Bien, respecto a lo que es los marcadores bioquímicos, el daño miocárdico es similar a lo que es en adultos jóvenes. Se le va a hacer un tamizaje de mioglobina, LCK, las troponinas, ¿no? Y lo que es el tratamiento antitrombótico, aquí sí es importante en la parte de ancianos, ya porque se suelen, lo que es causar trombos, y aquí sí lo que se va a dar esa batería, ¿no? Antitrombóticos, anticoagulantes, etc. Y lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ¿cuál es el algoritmo de reperfusión de infarto agudo de miocardio con este síndrome coronario agudo? Entonces, vamos a ver, ¿no? Primero vamos a ver los síntomas sugerentes, después vamos a ver lo que es darle un IKG, es la primera línea, recordemos eso de dosis y derivaciones, y vamos a hacerle los criterios de infarto agudo de miocardio con el síndrome coronario agudo, en lo que ya más técnico es la parte de EKG, ¿no? Que vamos a ver su predesnivel, ST mayor a 2 milímetros, etcétera, etcétera. Y dependiendo de esto, vamos a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Si estamos dependientes a un tromboembolismo, tromboembolismo pulmonar, o si estamos en realidad, si es un síndrome coronario agudo, no, un neumotórax, etcétera. Dependiendo de eso, ¿no? Entonces, una vez que ya definimos que es un síndrome coronario agudo, entonces vamos a ver el tiempo de evolución de los síntomas y vamos, como siempre, vemos si tiene comorbilidad, ¿no? ¿Ya? Y dependiendo de eso, vamos a ver el tiempo de este síndrome coronario agudo. Recordemos que el punto de corte es 12 horas para decidir si a este paciente es necesario hacerle que es una trombólisis o no. Y el manejo sigue al igual que son adultos jóvenes. ¿Ya? Ahí no cambia. Bien, una vez que hayamos visto el síndrome coronario agudo, vamos a ver la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca también es frecuente en los ancianos, afecta entre el 1 o 2% de población mayor de 40 años y el 10% de los mayores de 70 años. ¿No? Ya, ahora, aquí la insuficiencia cardíaca se da o es una enfermedad que se va a dar a causa de diferentes comorbilidades, como son más que todo la hipertensión arterial. Por eso que lo hablé para el inicio. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y respecto a la etiología, bien, la principal causa es hipertensión arterial, en lo que es insuficiencia cardíaca, a menos en adultos mayores. ¿Ya? Y en otros van a ser, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, ¿ya? O la cardiopatía valvular, generalmente lo que es la válvula aórtica, en lo que es estenosis aórtica. Bien, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de esto? Podemos ayudarnos con los criterios de Framingham, lo que son los criterios mayores y menores, que ya lo deben conocer, y el diagnóstico se da al menos con 2 criterios mayores o 1 mayor y al menos 2 menores, ¿no? Ya. Ahora, una vez que ya hemos más o menos diagnosticado o tenemos una sospecha clínica de ello, podemos usar la clasificación funcional de la New York Heart Association para decir cuál es el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Y esto básicamente nos va a ver de lo que es el grado de disnea, ¿no? Clase 1, 2, 3 o 4. Y eso nos va a ayudar más adelante al cuadro que voy a poner. Pero antes de eso vamos a ver lo que es la valoración geriátrica integral. Recordemos que en geriatría es importante no solamente la parte biológica, sino también la parte mental, social, funcional. ¿Ya? Bien, una vez que ya hemos tenido en cuenta qué podemos usar para hacer el diagnóstico y el pronóstico, podemos hacer podemos ver el algoritmo para cómo podemos detectar una insuficiencia cardíaca y tratarla, ¿no? Entonces, primeramente, una vez que ya estamos frente a una insuficiencia cardíaca usando los criterios de Framingham, vamos a ver que podemos iniciar el tratamiento ya sea con diuréticos y yecas, ¿no? Y se ajusta la dosis dependiendo, ¿no?
Después de allí se puede agregar hasta bloqueadores beta, dependiendo, como siempre se menciona, la individualización del paciente, y dependiendo si persisten los síntomas o signos, y lo que se hace es añadir un antagonista de aldosterona o no, ¿no? Y si aún así persisten, pues se le va a medir con un EKG, y dependiendo si este es mayor a 120 milisegundos, entonces se le va a hacer un tratamiento más, severo, más agresivo, ¿no? Entonces, como ven, es un manejo farmacológico dependiendo de los síntomas. Bien, una vez que hemos visto ya hipertensión, hemos visto insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, vamos a terminar viendo lo que es el trastorno del ritmo. Aquí lo que tienen que recordar, como habíamos visto, que hay una alteración en el marcapaso. Como hay alteración en el marcapaso, entonces también va a haber alteraciones del ritmo. Entonces, una vez que se da eso de aquí, vamos a ver que hay una clasificación de diferentes trastornos del ritmo, pero la más principal es la fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, la clasificación de fibrilación auricular hay de diferentes, lo que es significado por primera vez, la paroxística, la persistente, etc. ¿Ya? Lo que aquí se deben de recordar es que la principal causa, al menos en adultos mayores, y concuerda con adultos jóvenes, es la fibrilación auricular. Pero aquí tiene más consecuencias, ¿ya? Bien, entonces el manejo va a depender de esas consecuencias. Entonces, el manejo va a iniciar generalmente en reducir los síntomas y prevenir las complicaciones graves, abarcar el tratamiento antitrombótico, el control de la frecuencia, el control del ritmo. Vamos a darle mayor énfasis al control o el tratamiento antitrombótico, ¿ya? Porque son es la principal causa de mortalidad en pacientes adultos mayores con este trastorno. Y para esto vamos a usar lo que es el riesgo, una escala que se llama la escala de Chadwick, que nos va a medir lo que es el riesgo de tromboembolismo, ¿ya? Y como podemos ver aquí, ¿no? Que es la falla cardíaca congestiva, le da un punto, hipertensión un punto, mayor a 65 años da 2 puntos, diabetes, stroke 2 puntos, y etcétera, etcétera. Entonces, haciendo esto nos dice de que si 0 puntos significa que no necesita un tratamiento o antiagregación, y un punto es que sí hay una antiagregación, y 2 puntos anticoagulación, ¿no? Entonces, esa es una ayuda para nosotros para decidir si vamos a anticoagular o antiagregar. Ahora, referente a la tabla de fármacos, como podemos ver aquí, hay de diferentes, lo que es beta bloqueadores, que es el propanolol, atenolol, etcétera, etcétera, para poder controlar el trastorno del ritmo. Bien, entonces vamos a ver cómo es que nosotros manejamos el trastorno del ritmo, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando estamos frente a una fibrilación auricular, ¿ya? Primero vamos a ver la edad, si es menor de 5 años, y, y vamos a evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular. Recordemos que cuando hay una fibrilación auricular, esta generalmente suele formular coágulos, y estos coágulos van a llevar a hacer una trombosis, ¿no? Que puede ser en diferentes lugares. Entonces es por eso que se va a hacer el riesgo de ACV, ¿no? Bien, dependiendo de eso, se va a hacer la terapia de anticoagulación o no, como hemos visto con los criterios de Chadwick, ¿no? Y dependiendo de eso, se va a relacionar. A su vez, hay que tener en cuenta la evaluación genética integral, ¿ya? Referente a las otras esferas, ¿no? Ya sea funcionales o familiares o mentales, ¿no? Por eso hay que tener si tiene una buena red de apoyo, una buena funcionalidad, una buena adherencia hacia los controles y fármacos, ¿no? Y si el chatbot está en alto riesgo o no, ¿no? Dependiendo de eso también vamos a administrar un diferente tratamiento a lo que se ve en el algoritmo, ¿no? Por eso al final todo es individualizado. No sería todo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, por Con mi respecto parte. a la fibrilación auricular, ¿cuáles son las causas de fibrilación auricular? ¿O cuán frecuente también es la fibrilación auricular?
Tello, Sí, ¿cuán doctor. frecuente es en el adulto mayor? La fibrilación auricular es muy frecuente, doctor. Lo que había encontrado es que alrededor del Entre todas 25, las arritmias, ¿cuál es la más frecuente? la fibrilación auricular. Fibrilación auricular, ¿no? Es la que generalmente, si examinamos a un adulto mayor y encontramos que hay una arritmia, lo más frecuente o lo más probable es que sea una fibrilación auricular hasta demostrar lo contrario. Su electro y nos damos cuenta que hay que no hay onda P, que los espacios entre R y R no están en forma regular, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para determinar una fibrilación auricular, Seir? Primero, hay que saber que una fibrilación auricular es irregular. Además, no tiene, en la parte de EKG no hay una sincronía en lo que es P, después una QRS, no se pierde eso. Y además, eh, las frecuencias generalmente son muy altas, entre 300 más o menos. No, ya eso es cuando, ya eso no es fibrilación auricular, ya es otra cosa. Pero ¿cuáles son los criterios comunes? Lo que tú me dijiste ya, lo que tú me habías manifestado. Sello, sello. Sí, doctor. No entendí muy bien la pregunta. ¿Qué se refiere Claro, ¿cuáles son con...? los criterios? Lo que tú ya me dijiste, que no tenga onda P, que sean irregulares, que la distancia RR sea irregular, Ujú. el QR puede ser más ancho, ¿no? Todos esos son los criterios para una fibrilación auricular. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Creo que no, doctor. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves, ¿no?